el santuario del placer oscuro, un secreto mortal. ¿Alguna vez has sentido un deseo tan profundo, tan abrumador, que te asusta? No hablo del amor, ni de la simple atracción. Hablo de una sed que te quema las entrañas, una tentación tan oscura y primigenia que sabes, con absoluta certeza, que ceder a ella podría costarte el alma, y aún así, das el paso hacia el abismo. Escúchame con mucha atención. Ajusta el volumen y mira a tu alrededor, porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple cuento de terror ni una leyenda urbana para asustar a los niños. Es una confesión. Es mi condena. Y es una advertencia sobre un lugar que respira, late y aguarda en las sombras. Me llamo Mateo, y hace exactamente un año, crucé las puertas de lo que los lugareños susurran en voz baja, el santuario del placer oscuro. Acto B, la llamada de lo prohibido. Todo comenzó con la desaparición de mi hermana menor, Elena. La policía dijo que había huido con una secta, un grupo extremista oculto en las cumbres más inaccesibles de los Pirineos. Las pistas eran escasas, apenas un par de cartas enviadas desde un apartado postal fantasma, llenas de un fervor religioso que rayaba en el delirio erótico. Hablaba de la verdadera divinidad, de cómo el dolor y el éxtasis eran las dos caras de una misma moneda divina. Desesperado, seguí su rastro. Viajé durante días a través de carreteras heladas y senderos de cabras, hasta que la niebla se abrió como el telón de un teatro macabro. Allí estaba. No era una cueva ni un campamento improvisado, sino una imponente abadía gótica, tallada directamente en la roca negra de la montaña. Sus torres afiladas parecían rasgar el cielo plomizo, y sus vitrales, en lugar de mostrar santos y mártires, representaban figuras retorcidas en una danza que oscilaba peligrosamente entre la agonía y el gozo supremo. Al golpear la pesada puerta de roble, no me recibió el rechazo. Me recibió el silencio, seguido del crujido de los goznes. Una mujer apareció en el umbral. Era Isabella. Si el pecado tuviera una forma física, sería ella. Llevaba un hábito de seda carmesí que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, revelando más de lo que ocultaba. Sus ojos eran pozos de obsidiana, profundos e insondables, y sus labios esbozaban una sonrisa que prometía tanto el cielo como el infierno. «Te estábamos esperando, Mateo», susurró, con una voz que era como miel derramada sobre cristal roto. Su aliento olía a vino especiado y a mirra. No me preguntó a qué venía. Simplemente tomó mi mano. Su tacto quemaba. En ese preciso instante, supe que había entrado en una trampa, pero el magnetismo de aquel lugar era un narcótico imposible de resistir. Acto 2. El Evangelio de la carne. El interior del santuario era un laberinto de pasillos iluminados por miles de velas parpadeantes. El aire era denso, asfixiante, cargado con el humo de inciensos exóticos que nublaban la mente y despertaban los sentidos. Había decenas de acólitos, hombres y mujeres, todos vestidos con esas sedas escarlatas, moviéndose con una gracia felina, casi letal. Fue en la inmensa nave central donde conocí al arquitecto de esta locura, el padre Silas. No era un anciano decrépito, sino un hombre en la plenitud de su vida, con un rostro esculpido en mármol pálido y una mirada que te desnudaba el alma. Estaba de pie frente a un altar profanado, sobre el cual descansaba una figura esculpida de un ángel caído, con las alas rotas y el rostro contraído en una expresión de placer indecible. El mundo exterior os ha mentido, predicaba Silas, y su voz resonaba con una acústica que hacía vibrar los huesos. Os han enseñado que la carne es débil, que el cuerpo es una prisión para el espíritu. Blasfemia. El cuerpo es el único templo verdadero. Dios no está en el silencio ni en la privación. La divinidad se encuentra en el límite absoluto de los sentidos. Solo cuando la carne grita de éxtasis, el alma se libera. Sus palabras eran un veneno dulzón. Vi a los fieles arrodillarse, pero no en sumisión, sino en adoración mutua. Las caricias reemplazaban a los rezos,
los gemidos sustituían a los coros celestiales. Era un culto donde la religión y el deseo carnal se habían fusionado en un monstruo hermoso y aterrador. Durante días, fui prisionero de mi propia lujuria y curiosidad. Isabella se convirtió en mi sombra, mi guía y mi tentación. Me enseñó los ritos de purificación, que consistían en baños de aceites esenciales, masajes que rozaban la tortura muscular para luego liberar la tensión en oleadas de placer abrumador. Me daban a beber un vino espeso y oscuro que nublaba mis recuerdos y agudizaba mi tacto. La tensión dramática entre mi desesperación por encontrar a Elena y la seducción implacable de Isabella me estaba destrozando. Cada noche, ella entraba en mi celda. Sus besos eran fríos y ardientes a la vez, promesas susurradas en la oscuridad. Me estaba convirtiendo en uno de ellos. Estaba olvidando mi propósito. Hasta que llegó la noche de la consagración. Acto 3. El descenso al abismo. En el séptimo día, las campanas de la abadía repicaron con un tono lúgubre y asimétrico. Isabella, vestida esta vez con un velo negro translúcido y joyas que tintineaban contra su piel desnuda, me condujo a las catacumbas del santuario. Esta noche, presenciarás el secreto, me dijo, deslizando sus uñas por mi pecho, dejando un rastro que ardía. Esta noche, conocerás la verdad detrás del placer. Descendimos por una escalera de caracol interminable. A medida que bajábamos, la temperatura caía en picado, pero el ambiente se volvía extrañamente húmedo, como si estuviéramos entrando en las entrañas de una bestia gigantesca. La caverna subterránea era colosal. En el centro, un foso circular rodeado por antorchas de fuego azul revelaba la verdadera naturaleza del culto. Cientos de acólitos estaban allí, entrelazados en una danza macabra, una orgía de cuerpos sudorosos y cánticos guturales. El padre Silas presidía desde un trono de huesos pulidos. Pero lo que heló la sangre en mis venas no fue la multitud desinhibida, sino lo que colgaba sobre el foso. Eran capullos. Inmensos capullos translúcidos y palpitantes, suspendidos del techo por cadenas oxidadas. Dentro de ellos, a contraluz del fuego azul, pude ver siluetas humanas. ¿Qué es esto?, le exigía Isabella, agarrándola por los hombros con brusquedad. El hechizo del vino comenzó a romperse frente al terror puro. Es la trascendencia, respondió ella, con lágrimas brillando en sus ojos negros. Lágrimas no de tristeza, sino de un pavor reverencial. El placer extremo requiere energía, Mateo. El padre Silas nos enseña a alcanzar el clímax del alma, pero esa energía no se disipa en el aire, se cosecha. Y entonces la vi. En uno de los capullos que estaba siendo bajado hacia el centro del foso. Elena. Mi hermana no estaba muerta, pero tampoco estaba viva. Su rostro estaba atrapado en una mueca de éxtasis congelado, sus ojos en blanco. Estaba conectada a extrañas raíces carnosas que surgían de las profundidades del foso, drenando literalmente su esencia vital. El santuario no adoraba a Dios. Ni siquiera adoraban al diablo en un sentido tradicional. Adoraban a algo antiguo, una entidad parasitaria que se alimentaba de la euforia humana. El éxtasis carnal y el fervor religioso eran simplemente cebos para engordar a las presas. Cuando un acólito alcanzaba el punto máximo de placer, el umbral de la rendición total, Silas los entregaba a la oscuridad bajo la montaña. Acto 4. El secreto mortal. El padre Silas alzó los brazos y el silencio cayó sobre la caverna como una guillotina. Hermanos, hermanas, la carne se ha madurado. El néctar está listo. Que el oscuro beba de su gozo eterno. El foso comenzó a abrirse. No era un pozo, eran unas fauces. Una masa palpitante de oscuridad absoluta, de la cual surgían zarcillos de sombras que se aferraban a los capullos. El terror me paralizó, pero la adrenalina rompió las cadenas de mi estupor. Saqué el pequeño cuchillo de caza que había logrado esconder en mi bota,
eludiendo las inspecciones gracias a la distracción de Isabella. Grité el nombre de mi hermana y me abalancé hacia el centro. La confusión estalló. Algunos acólitos intentaron detenerme, pero estaban demasiado sumidos en su trance narcótico. Rajé la seda carmesí, corté carne y aparté cuerpos sudorosos de mi camino. Silas me vio, y su rostro perfecto se distorsionó, revelando una máscara demoníaca, con ojos completamente negros y dientes afilados como agujas. «¡Imbécil!», rugió Silas, su voz multiplicada por 1000 ecos antinaturales. «Le estás robando a los dioses su ambrosía». Llegué hasta el capullo de Helena. Comencé a cortar la membrana viscosa. Ella cayó en mis brazos, fría como el hielo, respirando débilmente. Los zarcillos de sombra comenzaron a ascender del foso, buscando atraparnos, siseando como víboras hambrientas. De repente, una fuerza me empujó hacia atrás. Era Isabella. Pensé que iba a atacarme, pero en su lugar, se interpuso entre nosotros y los zarcillos oscuros. Me miró por última vez. Toda la seducción y la arrogancia habían desaparecido de su rostro, dejando solo la expresión de una mujer rota, buscando redención en su último suspiro. «¡Huye, Mateo!», gritó ella. «Llévala a la luz». Isabella se giró hacia Silas y arrojó una de las antorchas de fuego azul directamente a las raíces carnosas del foso. El fuego prendió con una explosión cegadora, quemando la membrana del abismo. Un chillido ensordecedor, inhumano y monstruoso sacudió la caverna, agrietando la piedra y haciendo que el techo comenzara a colapsar. Silas aulló de rabia y terror mientras las sombras, en su agonía, se volvían contra los propios fieles, arrastrando a los acólitos, y a Isabella, hacia las fauces en llamas. Cargué a mi hermana sobre mis hombros y corrí. Corrí como si el mismísimo infierno me mordiera los talones. Subí las escaleras mientras la montaña temblaba y la abadía se derrumbaba sobre sí misma, tragándose el santuario del placer oscuro en un abismo de fuego y piedra. Epílogo: la cicatriz del deseo. Logramos escapar al bosque nevado justo cuando la cúpula de la abadía colapsó, enterrando el secreto mortal bajo toneladas de roca. Helena sobrevivió, pero su mente jamás regresó del todo de aquel trance. Pasa sus días en un sanatorio, mirando por la ventana, susurrando cánticos en un idioma que ningún médico comprende. Yo trato de seguir con mi vida. Pero te mentiría si te dijera que estoy a salvo. Por las noches, me despierto empapado en sudor frío. Todavía puedo oler el incienso y el vino especiado. Todavía puedo sentir el tacto de la seda carmesí y los labios de Isabella quemando mi piel. Y eso es lo verdaderamente aterrador de esta historia. Lo que más me atormenta no es el monstruo en el foso, ni el rostro demoníaco del padre Silas. Lo que me quita el sueño es que una parte oscura y retorcida de mi alma, en el silencio de la madrugada, desea desesperadamente volver a cruzar esas puertas. El santuario físico puede estar destruido, pero el culto al placer oscuro no necesita un edificio. Solo necesita la debilidad humana. Así que, te lo advierto, querido oyente. Si alguna vez sientes un deseo tan profundo que te asusta, si alguien te ofrece el cielo a cambio de rendirte a tus instintos más bajos, corre. Huye y no mires atrás. Porque el santuario siempre está buscando nuevos fieles. Y quizás, en este mismo momento, ya te han encontrado. Logramos escapar al bosque nevado justo cuando la cúpula de la abadía colapsó, enterrando aquel secreto mortal bajo toneladas de roca. Helena sobrevivió, es verdad, pero su mente jamás regresó del todo de aquel trance. Pasa sus días en un sanatorio de paredes blancas, mirando fijamente por la ventana. No habla con nadie. Solo pasa sus dedos por su piel, dibujando círculos invisibles mientras susurra cánticos en un idioma antiguo que ningún médico logra comprender. A veces, cuando el sol se oculta, le escucho gemir, un gemido que no es de dolor,
sino de una nostalgia terrible por el horror que dejó atrás. Yo trato de seguir con mi vida. Compré un apartamento en la ciudad, lejos de las montañas, rodeado del ruido mundano para acallar los ecos. Pero te mentiría si te dijera que estoy a salvo. Hace 3 días, mientras me duchaba, sentí un ardor insoportable en el pecho. Al limpiarme el espejo empañado por el vapor, se me congeló el aliento. Allí, justo sobre mi corazón, la piel se había tornado de un color rojizo, casi escarlata, ramificándose en pequeñas venas oscuras que imitaban perfectamente la forma de los arcillos del foso. La marca del santuario. Y eso es lo verdaderamente aterrador de esta historia. Lo que más me quita el sueño en la madrugada no es el recuerdo del padre Silas, ni el colapso de la piedra. Lo que me está destruyendo por dentro es que una parte oscura, maldita y reprimida de mi alma, desea con una fuerza sobrehumana que la tierra se vuelva a abrir. Extraño el incienso. Extraño el vino espeso. Extraño la fría y ardiente caricia de Isabella. El santuario físico puede estar hecho cenizas, pero el culto al placer oscuro no necesita un templo de piedra para existir. Su verdadero altar es la debilidad humana, el deseo insaciable que todos guardamos bajo la máscara de la moralidad. Así que, te lo advierto a ti, que has escuchado mi confesión hasta el final. Si esta noche, al cerrar los ojos, sientes una calidez extraña recorriendo tu cuerpo, si escuchas un susurro que te promete el éxtasis a cambio de tu cordura, no lo ignores. El santuario no ha desaparecido. Solo está cambiando de piel. Y quizás, a través de mis palabras, acaba de encontrar tu dirección.